Debido, ya empecé a grabar por si acaso, debido a que el método de punto fijo es un poco más complejo de analizar, en el sentido de el método iterativo que utilizamos, vamos a usar este ejemplo, que es bastante peculiar, que nos dice que debemos buscar nuestra función iteración, la que tenemos acá, para calcular la convergencia de la raíz, que va a ser nuestro x0, de la raíz positiva, y en nuestra función, ya, para lo cual nos dan 4 métodos iterativos posibles. Si, entonces tenemos que buscar cuál de estos métodos iterativos podemos utilizar y cuál no. Em, por ejemplo, habíamos visto que los métodos iterativos tienen que ser de la forma x igual a g de x, ¿sí? Pero a la vez tienen que cumplir con dos normas. La primera, que el conjunto de llegada sea igual al conjunto de salida, y que la segunda, que la derivada en todo el intervalo tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? Por lo cual, todos los que cumplan con la condición con esas dos condiciones son métodos iterativos y que convergen. Por lo tanto, ya nos definen el intervalo de forma anticipada. Entonces, lo primero que hay que hacer, como todo método iterativo, se debe ver si se cumple con nuestro primer teorema, que nos dice que si f de x0, si f de a por nuestro f de b tiene que ser menor o igual que 0 para que exista un corte con el eje x en este intervalo. Por lo cual, al hacer esto, y como sabemos que nuestra función es continua, podemos demostrar que existe un corte con el eje x entre 0 y 4. ¿Ya? Pero ahora nos toca ver cuál método iterativo nos sirve. El, nuestro, el primero que nos seleccionamos es 6 menos x cuadrado. Obtenemos la derivada. ¿Ya? Em, pero al evaluar, porque es cierto que habían dos condiciones. Una es que me equivoqué de lápiz, ya, que nuestro g de x prima debe ser menor o igual que 1 en todo momento. Bueno, en valor absoluto, ¿cierto? Pero como tenemos que la derivada es menos 2x, esta derivada va a ser mayor que 1 acá, por ejemplo, que en este caso va a ser igual a 0, a 8, quiero decir. Y 8 menor o igual que 1, esto es falso. Al no cumplir esta condición, no se puede decir que existe un único punto fijo. Entonces, como no podemos demostrar que existe un único punto físico, no es válido y no lo usamos. Pero igual se podría analizar si se cumple con la primera condición para ver si existe al menos un punto fijo. Pero a nosotros lo que nos piden en este caso es buscar una que exista un único punto fijo en este intervalo. Por lo tanto, no nos cumple. ¿Ya? En el segundo caso, sacamos la derivada. ¿Ya? Este es un análisis más bien algebraico, por decir así. Es un análisis más para ver si se puede llegar a evaluar, ¿sí? Pero no es tan necesario, porque igual en el caso de que no quieran hacerlo de esta manera, porque analiza temas de concavidad y analiza para ver si es creciente o decreciente, o para ver si existe un cambio de continuidad, ¿sí? Es un poco más exquisito esto. Pero también en el caso de que ustedes quieran hacer una forma más práctica, hacemos que nuestro g de 2x', sabemos que siempre va a ser menor o igual que 1 dividido en 2 más raíz de... Ah, no, este no se podía. Ya, omítanme.
Ya, que por lo general le cambiamos de signo, pero como este está dividiendo abajo, no podemos decir que es menor o igual, ¿sí? Porque lo que buscábamos hacer era, como el ejercicio de la semana pasada, ponerle más x, pero al estar en el divisor, al aumentar esto, este pasa a ser menor que el anterior, entonces no podemos, no nos serviría de cota para el error. Entonces les voy a explicar esta. Lo que hace es analizar la derivada de acá. Si esta fuera 0 en algún punto, significaría que en algún punto esta ecuación tendría un bache hacia abajo o decrecería en el intervalo. Pero como no se da el caso, significa que va a ser o creciente o decreciente. Al ser creciente o decreciente, uno puede evaluar simplemente los dos extremos de la función y va a obtener el máximo entre estos dos, va a ser la cota. ¿Sí? Así demostramos que este va a ser el máximo, en este caso es el 4. Por lo tanto, podemos decir que g de 2' es creciente, como se ve acá. Al ser creciente, el último punto va a ser el punto máximo. ¿Ya? A la vez, igual como esto está en raíz, claramente esto va a ser en todo el intervalo menor que 1. De hecho, se puede sacar la cota del G2'. Al mismo tiempo como nosotros de esta misma manera, nuestro G2' va a ser menor o igual que este intervalo. ¿Ya? Además, en este caso, faltó el desarrollo de nuestra otra función, que tenemos que demostrar que nuestro g de x para todo x perteneciente al intervalo, nuestro g de x pertenece al intervalo para todos los x que pertenezcan al intervalo, ¿cierto? Como sabemos que nuestro x va entre 0 y 4, podemos saber que nuestro 6 menos x va entre 6 y 2, ¿cierto? Ya que al poner 6 menos x se da vuelta a la igualdad. Al aplicar raíz, podemos aplicar raíz libremente. Sabemos que va a ir entre 2 y raíz de 6. Como podemos ver, bueno, a este le pueden decir intervalo 1, intervalo 2. Si nuestro g de x pertenece al intervalo entre raíz de 2 y raíz de 6, significa que esto está contenido dentro del intervalo que está x, ¿sí? Que es el entre 0 y 4. Al estar dentro de este intervalo 0,4, significa que existe al menos un punto fijo, que es lo que no se vio en la demostración de acá, ¿sí? Una vez que sabemos que existe al menos un punto fijo, de recién podemos saber empezar a deducir si existe al menos un único punto fijo, como se demostró después. ¿Ya? Eso. Si igual tienen dudas, me van avisando. En el caso siguiente, si se fijan, acá existe un número negativo. Al nos, Como existe el número negativo, uno podría empezar a usar la ecuación de acá y despejar y ver que este número o esta función no es equivalente con la función que nosotros nos plantearon. Al no ser equivalentes, podemos decir que esta no converge, ya que esta no es derivada de la anterior, es derivada del negativo del anterior, más o menos. En el caso siguiente, en nuestro x igual a 0, de hecho podemos hacerlo bastante corto. Cierto que en nuestro primer método tenemos que demostrar que pertenece al intervalo,
pero en este caso en el x igual a 0 existe una... la ecuación no converge. Al no converger en este punto, nos podemos notar que no se va a cumplir la primera ecuación y además tampoco se cumple que la función es continua al intervalo, que es nuestra primera ecuación, la primera ecuación que nosotros, o la primera propiedad que nosotros usamos, que es la de acá, la f de 0 por f de 4, y al no ser continua no nos sirve para el análisis. Y para el colmo, después al evaluarla, no nos da el resultado, porque al evaluar el g' da mayor que 1. Y como ya, bueno, ya no cumplía, ya no iba a funcionar, pero después cumple un menos. ¿Sí? También está una breve iteración con la única raíz que no funcionó, que era raíz de 6 menos x. En este caso, se ocupa con nuestro x0 igual a 0. ¿Sí? Igual recordar que para evaluar la función, el método de punto fijo, lo que se va haciendo es que se toma el x anterior y se coloca nuestra función de iteración. Por lo tanto, nuestro x1 va a ser 6 menos nuestro x0, que era 0, se reemplaza y nos da el raíz de 6. Esta se vuelve a reemplazar en la función y nos da el valor. Este valor se vuelve a reemplazar acá y nos da el valor de la siguiente iteración. Y así sucesivamente. Recuerden que el error del método de punto fijo es el valor absoluto o el error, bueno, el error absoluto entre la iteración actual menos la iteración anterior. ¿Sí? Igual pueden ponerla a distintos lados, ya que igual como al estar dentro del valor absoluto no tiene mucha relevancia. Ahora, ¿ningún problema con método de punto fijo? Perfecto. Ahora, para el método de Newton existen 4 propiedades que se deben cumplir para poder empezar a iterar, ¿cierto? Em, bueno, acá anotamos por si acaso la fórmula iterativa que usamos. La primera condición es la que se usa siempre, que nuestro f de a por nuestro f de b tiene que ser menor o igual que 0. Al reemplazar en nuestra ecuación, que es la que tenemos acá, podemos ver que el primer caso va a ser e elevado a 0 menos 3. E elevado a 0 es 1, menos 3 va a ser menos 2. Y por el otro lado, vamos a tener que evaluándolo va a ser e menos 2. E es 2,7183 por si acaso. Como esto es mayor que 2, va a ser positivo. Como tenemos un número negativo y uno positivo, podemos decir que existe una raíz en el intervalo. Después, nosotros, debido a la naturaleza del método de Newton, como está dividido por f', no puede existir ninguna f' que sea igual a 0. ¿Sí? Que es nuestra segunda condición. En este caso, en todo momento nuestra ecuación, nuestra f', al derivarla, nos va a dar mayor que 0. Si se puede apreciar. Entonces, como esta va a dar siempre mayor que 0, podemos decir que se cumple la segunda condición de que f' de x es distinto de 0 en todo intervalo. Después, la siguiente dice que nuestra f' en cualquier punto, bueno, nuestra f2' en cualquier punto por la f2' en otro punto tiene que ser siempre mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función, la segunda derivada de nuestra función tiene que ser siempre o positiva o negativa. ¿Ya? El por qué es para demostrar que o es convexa o es cóncava. ¿Sí? Pero si existe dos intervalos, por ejemplo, un intervalo cóncavo y uno convexo, vamos a intentar dibujarlo uno mejor.
si existe un intervalo cóncavo y uno convexo, el método de Newton se podría encerrar en alguno de estos puntos, por ejemplo, nuestro punto de acá o nuestro punto de acá, porque el método de Newton lo que tiende es ir a buscar los máximos o mínimos. Entonces acá se podría quedar entrampado y quedaría la escoba, ¿ya? Es por eso que se intenta, eh, que nuestro método sea o cóncavo o convexo. Bueno, fue al revés, creo. Em, como la segunda derivada de esta función es e elevado a x, podemos decir que en todo momento va a ser mayor que 0, ya que como es una potencia y nuestra base es positiva, siempre va a ser mayor que 0. Una vez que ya tenemos las dos primeras condiciones, existe una tercera condición que nos dice que la función en el punto A dividida en la derivada de la función en el punto A, bueno, el máximo entre el punto A y el punto B tiene que ser menor o igual que 1. Al reemplazar la función en el punto A, nos va a dar 1, y al reemplazar la función en el punto B, que es nuestro 1, nos va a dar esto. Como el máximo es 1, se cumple la función. Hay veces que esta condición es un poco extraña, porque hay veces que no se cumple esta condición. Por ejemplo, hay veces que les puede dar 1,21. E igual al iterar les va a dar la solución. Así que en el caso de que ustedes no les dé, tienen que colocar no converge globalmente. Converge globalmente, ¿ya? No salió muy bien Pero en este caso, como sí se cumple la condición de que es menor o igual que 1, decimos que converge globalmente a la solución. ¿Sí? Porque esta condición lo que busca hacer es que, si ven, esto es el f dividido en el f', que es lo que tenemos acá. Entonces lo que busca hacer es que nuestro f dividido en f' sea menor que el tamaño de nuestro intervalo. Este es b menos a, ¿sí? Es el tamaño del intervalo. Entonces, si esto fuera más grande que el tamaño del intervalo, podría darse el caso en que se vaya del intervalo nuestro x. De hecho, cuando se usa el método, cuando nos da, no nos da que tiene una convergencia global, hay veces que se sale del intervalo nuestro xk, y entonces por lo general cuando se sale del intervalo significa que no está regulado, entonces puede pasar cualquier cosa. Pero al final, igual después como que se encausa, pero no es muy fidedigno jugar con eso, ¿ya? Por si acaso. Así que igual, si les aparece en la prueba esto, o le aparece que no converge globalmente, ustedes lo hacen igual, ¿sí? No es como que se tenga que quedar ahí. Pero tienen que colocar que no converge globalmente, pero tienen que tener un poco más de cuidado con la solución que nos dé, ¿ya? Después la iteración, colocamos nuestra función de iteración, que va a ser nuestra f de x dividida en nuestra f de prima, y empezamos a iterar, ¿sí? Si se van dando cuenta, este método, mientras mayor cantidad de cifras similares tenga con el resultado anterior, significa que es mejor. Por lo general, el error en el método de Newton es el error relativo, ¿sí? En vez del error absoluto que teníamos anterior, que era nuestro resultado actual menos el anterior, este es el resultado actual menos el anterior dividido en el anterior, ¿sí? Em, acá, este es el método más rápido para encontrar convergencia, porque habíamos visto que primero el método de bisección es muy lento, ya que tarda caleta.
el método de punto fijo es un poco más rápido y este es aún más rápido. ¿Sí?